Arnas guneetan eta udalerri euskaldunetan euskarak duen gainbera ikusita esnatu dinamika aurkeztu du UEMAk. Ikerketak diote euskararen erabilera galtzeko arriskuan egon litekela 10 urtean eta egoera horri buelta emateko 18 eragileren konpromiso zehatzak lortu dituzte. Besteak beste, Bankoa, ELA, Bertsozale Elkarte, Fagor edo Kutxabankeko ordezkariak beraien esku dagoen guztia egiteko prest agertu dira. Dinamika hau bihartik aurrera herri guztietara zabalduko dute. Eragile desberdinak, enpresa munduko, euskal munduko, kirol munduko, azkenean gizartearen arlo askotako eragileek konpromisoak hartzen dituzte bakoitzak beretik, konpromiso egingarriak eta betegarriak 2026an arnasgune izaten jarrai dezaten eta udalerri euskaldun izaten jarrai dezaten. En Orio, la Mancomunidad de Municipios Euskaldunes ha presentado la iniciativa Esnatu, que es un llamamiento a despertar antes de que sea demasiado tarde. 18 agentes clave de la sociedad vasca han firmado este compromiso para blindar y revitalizar nuestra lengua. De seguir así, según varios estudios, su uso descenderá de forma preocupante en los próximos años. Uno por uno han manifestado su compromiso en favor del euskera. Michel Lakuntza en nombre de ELA, Amagoia Gurruchaga de la Nartea o Ana Aranzibia en representación de Kutxabank. 18 agentes en total, porque estudios han mostrado que en 10 años, para el año 2036, la lengua vasca podría dejar de hablarse y llegar a perderse también en localidades y ámbitos muy euskaldunes. Eta aurreikusten du, egoerak bere horretan jarraitzen badu, 2036an arnasuneri gabe geratuko garela. Es por ello que agentes se comprometen a proteger e impulsar el euskera, cada uno en su ámbito. Es el caso también de Bankoa. Konpromisoa da, bai zenbakiez, bai ekonomiaz, bai finantzez, euskeraz naturaltasun osoz hitz egiteko aukera eskaintziak. O la Asociación de Versolaris de Euskal Herria. Bertsoaren bidez, euskara eta kultura sustatzea. A partir de mañana la dinámica Esnatu se extenderá en todo el territorio a través de conferencias y foros, porque en cuanto al euskera se refiere, se trata ya de despertar o morir.